Y hoy es martes, un día más aquí en estas instalaciones fantásticas, la terraza del Hotel de Puerto Sherry. Comenzamos con el magazine Hoy Cádiz Especial Verano. Y hoy vamos a empezar con una cosa que a mí me encanta, que es la gastronomía. Y más la de aquí, del Hotel de Puerto Sherry. Hablamos con el nuevo chef que se ha incorporado hace unos poquitos días aquí a las cocinas de Puerto Sherry, con Antonio Caraballo. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, 2 días aquí. Llevo desde el jueves, llevamos 4 días solamente, un poquito conociendo un poco lo que es la cocina, tema personal, gestión de cocina. Hemos tenido un par de eventos, que por lo que se ve nosotros trabajamos mucho los eventos, que es muy importante para... Sí, aquí las bodas, bautizos, comuniones se trabajan muchísimo. Tuvimos el sábado una boda que fue muy bonita, que para colmo se casaron aquí. La celebración fue aquí y todo, fue estupendo. Tuve una buena sensación, la verdad. Sí, ¿no? Y los compañeros aquí son fantásticos. Yo la Nosotros verdad estamos ya en casa, ¿eh? Mi equipo que tengo ahora mismo en cocina me ha encantado. Antonio, tú no comienzas aquí, tienes 30 años ya de profesión y Ya has recorrido el mundo, ¿no? He recorrido un poquito más Europa, ¿vale? Yo tuve una experiencia siempre en Canarias, estuve mucho en Canarias, una gastronomía súper bonita. Me trasladaron a Mallorca, me mandaron a otra a Canarias, hice un pequeño parón en hoteles, ¿vale? Digo, mira, vamos a descubrir un poquito Europa, vamos a conocer un poquito Europa. Y me fui para Yumea, ¿vale? Y abrimos allí un restaurante español que se llamaba Aliño Tapas Bar. Aliño, pero sin la ñ, ¿no? Porque la ñ al final es un poquito complicado para todo el mundo. Y hacíamos temas terroir, mucho tema de tapas y teníamos muy buena aceptación, la verdad. ¿Qué más países has recorrido de Europa? Pues después me fui un poquito para Bélgica, ¿vale? Para mí la curiosidad siempre fue la cocina japonesa. Y allí, pues mira, pues trabajé en un restaurante que era todo japo, lo que es todo el tema de sushi, elaborado directamente para el cliente. Nosotros trabajamos en una barra, ¿vale? Y el cliente nos veía cómo lo hacíamos y le entregamos al cliente. Sensación también bonita. Hablamos de tu experiencia en Yumea, en Suecia, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Porque aquello fue un tablao flamenco en pleno Suecia, ¿no? Lo que hicimos es abrir en ese pueblo, un pueblo era un poco cosmopolitan, ¿vale? Hicimos abrir lo que era un restaurante español, tapas españolas, ¿vale? Y vendía mucho lo que era terroir. Como nosotros los españoles nos vamos de tapas, los suecos se van como de tapas, se llama terroir. Y se montan unas barras siempre en los bares, con muchas tapitas, tal y cual. Y tuvo una aceptación súper bonita, más con tema de pincho, etc. Ajá. Gustó mucho allí. Y Croacia, también has hecho por Croacia. Croacia estuve haciendo formación porque yo trabajé mucho para la TUI. No sé si conocéis la TUI, sí. Hoteles por todo el mundo. Y la formación fue como formación. Para no trabajar allí, te pegas 2 meses allí trabajando y formándote. Un poquito Portugal también, un poquito Italia, la Calabria. Bueno, aprendiste cocina italiana también. Claro, la calabresa, para cómo conocí la calabresa. La napolitana, calabresa, la romana. Y la calabresa pues fue muy bonita. Para colmo era Pixo, unos sitios muy bonitos, muy turísticos, temas como España, temas de costas bonitos, ¿sabes? Somos muy parecidos los italianos, los portugueses y los españoles. Somos iguales. Somos muy, muy parecidos. ¿Qué anécdotas nos puedes traer del exterior? ¿Alguna...? Pues del exterior lo que puedo traer un poquito como la parte más europea nórdica, porque los nórdicos son como un poquito más tranquilos, más relajados, y de ahí aprende mucho a como tu karma, tu paz interior, ¿no? Como saber respetarte un poco a ti mismo, ser más tranquilito. Nosotros al final, los españoles somos muy alegres, muy tal y cual, pero allí aprende un poquito más la tranquilidad. De hecho, ellos dicen que somos muy ruidosos, que lo somos, ¿eh? Sí, claro, que pero bueno, que yo también tiene su parte ahí un poquito stand-by. Ellos después por las noches son diferentes también, ¿sabes, no? Antonio, supongo que todas esas experiencias en tantos países europeos te habrán formado para meter algo nuevo en carta, ¿no? Una cocina más internacional. Vamos a pensar un poco que la mejor cocina que hay es la nuestra, la mediterránea. Totalmente. Vale, empezamos a hablar un poquito como los suecos no tienen cultura gastronómica. Bélgica tampoco tiene cultura. Nosotros somos los españoles los que demostramos a Europa cuál es la gastronomía auténtica. ¿Se puede coger cositas de allí? Sí se puede coger, pero no mucho. Nosotros los españoles y más los andaluces, los gaditanos, para colmo, somos los que más demostramos cuál es la buena comida. Sí, pero el japo sí es algo que a ti te gusta, ¿no? El japo sí, he trabajado japo. En Bélgica yo estuve trabajando entre una frontera. Hay una cosa muy bonita que está entre Bélgica y Holanda, que hay una frontera que es una frontera como que la mitad de una casa, la mitad de otra casa cambia de países, ¿sabes? Y allí estuve yo trabajando, que era Nelpet, ¿vale? Y allí trabajamos cocina japonesa,
¿vale? Simplemente una barra de sushi, nosotros preparamos todo delante para el cliente y se lo demostramos al cliente. Y fue una experiencia súper bonita. Me pegué allí 3 años. Es más, me iba a ir otra vez para allá, pero me llamaron de aquí de Puerto Cherry y digo, hola, me quedo en Puerto Cherry. Hombre, me quedo en mi casa. Es lo que hice. Te iba a preguntar, Antonio, ¿vas a introducir esta variedad, la japonesa, aquí en la carta de Puerto Cherry? Hombre, me gustaría porque es un poco, nosotros tenemos, te hablo de nuestras costas, tenemos un buen producto, tenemos un buen pescado. Sabemos que todos los pescados que nosotros tenemos aquí en Cádiz se van para Japón y se van para todos los países europeos, como el atún, ¿vale? Y lo vamos a introducir, pero con un toque personal. Con tu toquecito andaluz. Sí. Bueno, los productos que utilizáis aquí en el Hotel de Puerto Cherry son productos de cercanía, ¿no? Sí, productos estamos de la trabajando mucho con kilómetro cero, ¿vale? No, estamos trabajando un poco con productos de lo que son de aquí de Puerto Santa María y estamos trabajando un poquito con San Lucas, todas las verduras y todas las patatas tal y cual las traemos de San Lucas. Qué rica las patatas de San Lucas. Claro. Pues yo cuando me digo patatas de San Lucas digo, ya, mira qué bien, patatas de San Lucas, ¿vale? Y estamos haciendo un poquito kilómetro cero. Tenemos nuestras costas, tenemos nuestros campos, tenemos nuestros vinos, que nos falta elaborar y hacer un buen plato, lo que nos falta solamente. Un buen aceite. Hombre, a ver, tenemos la parte de Córdoba, que es nuestra tierra también, el aceite de Baena, que es el mejor del mundo. ¿Y has echado de menos, por ejemplo, esos productos cuando has estado fuera? Se puede conseguir. Se pueden conseguir. Se puede conseguir. Como te comenté un poquito antes hablando entre los dos, ¿no? El restaurante que abrimos en Umeå, en Suecia, teníamos la Cruzcampo y nosotros vendíamos productos Cruzcampo, la cerveza está sevillana, aceite de oliva lo encuentra, puede comprar ibéricos, lo encuentra. ¿Qué pasa? Que el costo es un poquito más elevado, simplemente. Pero gracias a Dios los productos españoles están reconocidos mundialmente y podemos conseguirlo. ¿Cuál es el plato estrella de Antonio Caraballo? El plato estrella mío pues puede ser varios un poco. Bueno, pues dime unos cuantos. Vale, me gusta mucho lo que son, para mí personalmente, para comer, son unos noodles, puede ser unos maki temporizados, puede ser os voy a presentar hoy lo que es un pescado de roca que tenemos aquí, con una gambita al ajillo, que sabe muy rico, ¿sabes? Qué rico. Siempre con el toque japo, con tema de una verdura, tema wok, tal y cual. Bueno, si estuviera aquí nuestro compañero Javier Taboa, ya me estaría diciendo, ya me está dando de comer, Mercedes. Pues Un besito, Javier. Un besito, Hola, Javier, que está en Cádiz y nos abandona esta semana, me deja aquí solita. Pero bueno, también me has comentado que hacéis bodas, ¿no? Mira, lo que es un poco lo que yo estaba notando un poco, que el producto estrella, viendo las instalaciones, que a lo mejor no se puede ver, tenemos unas super instalaciones muy bonitas. Hacemos bodas, hacemos coffee break, hacemos también un poquito de atención el viernes tuvimos a los chicos del Club de Puerto Deportivo de Rota, costero, vinieron a comer aquí, vinieron en barco todos por la noche, vinieron en barco y hicieron aquí un aperitivito, comieron un aperitivo con nosotros. Yo pienso que tenemos las mejores instalaciones que podemos tener aquí dentro de Puerto Santa María. Y las mejores vistas de la bahía, Claro. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de donde estoy empezando a trabajar, Pues tenemos que ir a probar tus platos, Claro. Y el pool bar, el bar de la piscina, también le vas a dar un toque. El bar de la piscina lo estamos trabajando un poquito, lo que es un poco fast food, ¿no? Un poquito de tema de hamburguesas, sándwich, un poquito mexicano, pero apetece mucho. El otro día fue el mismo sábado y tenía yo toda la barra llena de americanos. ¡Qué maravilla! Y todos los americanos comiendo nuestra comida. Muy bien. Pues muy Tex-Mex, ¿no? Yes. Bueno, pues Antonio, ha sido un placer, te damos la bienvenida a Puerto Cherry. Nosotros llevamos aquí desde el 1 de julio y estamos encantados y seguro que vas a triunfar aquí y estamos deseando probar tus platos. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias y dar muchas gracias al equipo de dirección por el apoyo que me han dado, todos los compañeros del hotel, a mi equipo principal, a mi equipo de cocina, porque me han tratado, me han hecho un recibimiento muy bonito y agradeceré a todos ellos. Pues nada, continuamos después de esta experiencia gastronómica, continuamos con más Magazine, hoy Cádiz Especial Verano, en 101 Televisión. Nos vamos a una exposición fotográfica, Amor Hondo. Nos trasladamos a la sala de exposición Alfonso X el Sabio para visitar una exposición de fotografía de Tani Figueras. Tani, ¿qué tal? ¿Cómo va la semanita de exposición? ¿Inauguraste la semana pasada, el jueves? Inauguramos el jueves
y estuvo muy aceptada. Me daba un poco miedo por el concepto del formato, pero a la gente le gustó el concepto, estuvieron animados y por ahora ha ido bien. Bueno, pues nosotros queremos que nos digas qué es Amor Hondo. Amor Hondo es un poco un concepto que recoge pues un poco mi producción cultural y artística, y el nombre va pues a hacerlo como con amor a la raíz y hacerlo con conciencia y de una manera muy profunda, no quedarnos en la superficie, sino ir hasta dentro. Y como pues por mi contexto geográfico, el vuestro también, estamos muy vinculados al flamenco y es algo en lo que yo investigo de manera vocacional, pues utilizar ese término de los hondos, amor hondo. Vamos a ver la exposición, ¿no? ¿Nos vas a hacer una visita para nosotros, para 101 TV Cádiz? Vámonos, vamos a hacer un recorrido. Vámonos a ello. ¿Cómo? Pues esta es una serie, son de fotografías analógicas y bueno, un poco es mi imaginario del acervo popular de la Baja Andalucía y bueno, intentar rescatar un poco los resquicios de la generación que nos antecede y que aún dejan huellas y testigos en la mía. Es un formato, el soporte es cartelería tradicional, que es un poco lo innovador de esta exposición, y he utilizado este formato porque la obra está viva, vamos. Son carteles como los que podemos ver anunciando conciertos, obras teatrales, circo, lo que sea, y normalmente estamos acostumbrados a verlo en el espacio público, y he querido rescatar eso de lo público dentro de lo público para reivindicar un poco el carácter de esta sala, que es pública, y que es importante que contemos con salas como esta donde la gente local podamos contar con espacios donde producir y mostrar nuestra producción artística, cultural, literaria, lo que sea, pero que es importante que en las ciudades contemos con este tipo de espacios, y era rescatar ese concepto de lo público dentro de lo público, y también que la obra está viva, cada día le sale una arruga nueva, se despega, y al final lo que expuse el día de la inauguración ya se ha modificado porque pues eso, le están saliendo arrugas o sale la cola fuera o lo que sea, la obra está un poco viva aún. Mola, mola. Vamos a ver esta primera serie, ¿no, Dani? Estas son fotografías tiradas aquí en la Sierra de San Cristóbal, en la campiña que hay detrás de las Beatillas. Y no sé, en su momento también formaron parte de Diquelo, una revista de flamenco. Están dentro de la revista y va acompañada de un texto, de una letra, que la quise vincular a toda la exposición. Coexisten letrillas de flamenco con las imágenes visuales. Quise atrapar el viento en un frasco de cristal y cuando lo tuve dentro lo dejé escapar. Que el viento no es viento, si no vuela es libertad. Qué bonita frase. Un poco... Hombre, esto cantado ya claro, con la guitarra, hombre, ya cambia la cosa. Lo Sí. dejamos bordado, ¿no? Y al final me parecía que quedaba bien con esta serie porque al final refleja el campo y lo cotidiano del campo y lo libre que vivíamos en el campo también, ¿no? Pues de esta serie nos vamos a la obra principal, ¿no? La que tenemos Sí, enfrente, entiendo que es la que le da más importancia, ¿no? Sí, esta es como una serie completa, esa es una serie completa y esta como son fotografías individuales, pero que forman parte de mi homenaje aquí al puerto, porque todos son... Cuéntanos, ¿quiénes son cada uno de los protagonistas? Si empezamos por la izquierda o por aquí por la derecha. Por la derecha mejor. Este es Kiki, un cochero y caballista del puerto que es más conocido que el propio puerto, vamos. Él siempre está en la plaza del Castillo y para mí, bueno, es que lo llevo viendo en el puerto desde que era pequeño y siempre montado en su caballo en el coche, y le pude tomar esta fotografía
que en un principio muchas del carrete se velaron y esta fue una de las pocas que rescaté y me parecía muy, muy simbólico porque es él en esencia y para mí refleja mucho la Baja Andalucía, ¿sabes? Un hombre muy moreno del trabajo, pero a la vez está contento, ahí con todos sus avalorios y... Hay que decir que mucho se habla de los coches de caballo, pero que Kiki cambia de caballo por la mañana a por la tarde, o sea, que los respeta, los cuida y los ama, ¿no? Sí, a lo mejor sin conocer el término, pero podríamos decir que, bueno, o no animalista, no lo sé, no lo conozco en profundidad, pero sí que tiene mucho cuidado con sus animales y con lo suyo. Al final la gente del campo, o la gente que conoce y respeta el campo, le da mucha importancia también a los cuidados del campo. Esta señora muy racial. Sí, ella se llama Dolores, la conocen como la ratona y también es de aquí del puerto y del centro de toda la vida. ¿Tiene algo que ver con el ratón? No. No, ella es la mujer de Pansequito. De Pansequito. Sí. Impresionante la foto también, ¿eh? Sí, a mí, que uno es enamorado de esta mujer. Se aprende mucho, siempre me gusta mucho escucharla y es una persona que con mucha verdad, o desde mi punto de vista, ya solo con la mirada tiene mucha verdad y mucha fuerza. Pasamos a la bicicleta. Él a su vez es su nieto. Su nieto. Y para mí él como el eslabón que une la generación entre la serie que hemos visto y la mía, porque es un niño que tiene 9 años, pero que es totalmente analógico. Y al final he basado todo esto en lo analógico y él es totalmente analógico. Es una anomalía en nuestra sociedad que todos los niños tienen tablets, móviles, videoconsolas y lejos de eso es que le puedes regalar la mejor videoconsola que no la quiere. Lo que quiere es la bicicleta y pisar suelo, está en la calle y el niño es una enciclopedia. Bueno, está en blanco y negro. ¿Y a quién estamos reflejando? Ellas son las mujeres de la familia de los reyes y para mí es una fotografía que es muy significativa porque es algo transgeneracional, es una familia entera dedicada al flamenco y dedicar al flamenco de manera muy empírica, desde la experimentación de haberlo aprendido de tu madre y a su vez de la madre de su madre y así de abuela, madre e hija que se dedican al flamenco y que además lo conservan de una manera muy fuerte, que para nosotros los portuenses es una suerte contar con este tipo de familias. Nos vamos a los oficios, ¿no? Esto, bueno, es como una serie más conceptual, como aquí sale un yunque y del martillo solo queda la sombra, como el oficio que se pierde, ya incluso la herrería está muy industrializada y eso de dar martillazo a un yunque como que se está perdiendo y ahí coexisten como los dos conceptos, el yunque que es muy sólido, pero el martillo que solo queda la sombra es lo que se está yendo. Él es el afilado, un afilado. El afilado es muy clásico. Muy clásico, es el que queda aquí en el puerto, que va en bicicleta aún. Y me pareció bien pues captar el momento y guardar esa imagen. Y bueno, arriba es algo un poco más conceptual. Un ajo que es muy andaluz. Es un alimento muy andaluz y además en época de entreguerra y de posguerra se decía que aquí lo que se comía era pan con ajo, pan reflejado con ajo y quise traer eso al presente y reflejarlo con un tacón flamenco, a su vez una malla rosa que nos han metido, como tenemos muy en la cabeza que el rosa es lo femenino, ahora por suerte nos están cambiando esas tornas, pero quería traer eso de la fuerza de la mujer y ese contexto en una imagen. A mí me sigue gustando el rosa, ¿eh? Ah, no, a mí también. Para mí el color no tiene género, pero... Y bueno, y la siguiente imagen pues quería reflejar lo cotidiano
y además desde el flamenco, porque el tatuaje que lleva es la bandera de los gitanos, y del flamenco porque lo llevaba Camarón y se hizo un hito, y fue pues reflejarlo una escena cotidiana. Está ahí pelando un ajo. Maravilloso. Vamos a pasar a la siguiente serie. Y bueno, esta también es una serie donde coexiste lo conceptual, pero lo tradicional también. Ella va vestida con un traje de gitana, pero a su vez es un traje canastero, que es sí, el típico, de donde nació además el traje de flamenca, ¿no? Sí. Era el traje que usaban antiguamente, y de ahí salió el traje de flamenca, el actual, bueno, que tenemos ya salones de moda, ¿no? Claro. Y bueno, aquí lo llevamos a su esencia, ¿no? Claro, a su entorno originario, que era pues la naturaleza, el campo, el bajo de los ríos, pero a su vez conviven y coexisten pues esos dos conceptos, el traje de gitana, pero una mujer muy de nuestra generación, de ahora, del siglo XXI, de 2023, que tiene racha, tiene tatuaje, tiene un piercing. Sí, y era como como contraste, ¿no? Claro, era como traer esos dos mundos en los que además que ahora están coexistiendo. La navaja. Sí, una navaja en la lengua, como esas voces que callan muchas veces también. Preciosa. Tiene mucha fuerza. La tarara, ¿no? Sí, esto es una tarara, una interpretación que compuse, y bueno, hemos traído un extracto aquí. Toda la propuesta es de Celia Moro, y ella es la que un poco configuró esta exposición tal y como la vemos, donde eso, coexisten imágenes visuales con textos, ¿no? Claro, con textos literarios. Son textos basados en letrillas populares y su métrica. ¿Quién no ha cantado la tarara? Claro. Está ella una pose más flamenca, Sí. ¿no? Con sus anillos, sus piercings, sus tatuajes, Sí. como tú bien decías. Y pasamos a esta última, ¿no? Sí, aquí se ve como tiene más fuerza, se le ve el rostro casi tapado por las rachas, y es algo que no es común en la tradición de mujeres que van con el traje de gitana. No estamos acostumbrados a ver alguien con el traje de gitana y racha a la vez, pero el mundo está cambiando y cambiamos con él y llegamos hasta aquí. También lleva en la racha una trenza muy grande, que eso sí que lo empleaban las mujeres para tener el pelo recogido, más que nada porque las mujeres que vivían en la naturaleza, en los bajos de los ríos, y estas gitanas, eran una manera de recogerse el pelo y que no les molestara. Y bueno, aquí aunque lleve racha, que es algo para nuestra sociedad más actual, también lleva una trenza en esa racha, como haciendo un guiño a esa cohesión entre lo tradicional y lo actual. Que si pudiéramos decir algo, la verdad es que la fusión está trayendo verdaderas obras de arte y maravillas. Sí, ¿no? Por lo menos Fusión en la música, fusión en el arte, ¿no? En mi generación hemos vivido que nos han dejado un legado de experimentación que ha sido muy crítico, pero que ahora en mi generación es algo muy, muy abierto. A mí me gusta experimentar, por eso no solo la imagen, sino el formato, siempre desde el conocimiento y desde el respeto, pero sí, la fusión y la experimentación está a la orden del día. Tania, ¿hasta cuándo podemos visitar tu exposición? Estará aquí hasta el día 9, y a partir del día 9 estoy pensando igual en colocarla por diferentes puntos del puerto, de la vía pública, hasta que dure. Si alguien se la quiere llevar, que se la lleve, para mí es buena señal. Si se queda, pues la gente la podrá seguir viendo, pero estoy dándole una vuelta a ver dónde
recolocar toda la serie en el espacio público. La cultura urbana, ¿no? La cultura urbana, sí. Bueno, pues ha sido un placer venir aquí y visitar tu exposición. La recomendamos a todos los portuenses que se pasen por aquí, por Alfonso X el Sabio, y disfruten de esta fusión de lo que era lo de antes y las costumbres de ahora, con Tani Figuera, que te iba a decir Galán, no sé por qué, con Tani Figuera. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, por esta exposición fantástica y bueno, y por mostrarnos tu arte en las calles portuenses una vez que termine. Muchas gracias y gracias a vosotros por darle visibilidad a la muestra. Pues seguimos con el magazine 101 en 101 TV Cádiz y nada, pues lo dicho, visitar la exposición porque os va a encantar. Y volvemos de publicidad aquí en las instalaciones del Hotel de Puerto Sherry, en este magazine Hoy Cádiz Especial Verano de 101 Televisión. Y vamos a hablar de arqueología aquí en el puerto, de ese maravilloso yacimiento de Doña Blanca. Y con quién mejor que con su descubridor, el catedrático de prehistoria, don Diego Ruiz Mata. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, Doña Blanca. Doña Blanca, ya que tiene nombre de mujer, aparte de ser un yacimiento, es un amor, prácticamente, enamorado de Doña Blanca. Ya lo sé que sí. Comenzamos con el hecho de que la Sierra de San Cristóbal, el castillo de Doña Blanca, que fue la ciudad fenicia anterior al Portus Gaditano, la ciudad medieval, y la que tenemos hoy en día, ¿vale? Lo que no sabemos los portuenses es que hace 3000 años comenzó nuestra historia actual, nuestro puerto de Santa María, ¿no? ¿Se podría explicar brevemente? Brevemente, el portuense ignora, puesto que estamos viviendo en el lugar actual, que estamos viviendo en el lugar actual por una circunstancia muy especial del río. El río que desembocaba en época hace 4 o 5 mil años en la zona de la Sierra de San Cristóbal, tuvo pues un desvío del curso y llegó prácticamente hasta lo que hoy es el puerto, ¿no? Si el río no se hubiera movido por razones de carácter antrópico, pues hoy día no estaríamos aquí, estaríamos allí. Claro, allí comienza la gran historia. ¿La gran historia cuál es? La historia de la civilización occidental. ¿Y eso qué significa? El origen más directo de aquello que somos. Y eso es la Sierra de San Cristóbal. Y eso es Doña Blanca. Y eso son las 200 hectáreas arqueológicas que hay allí, a 6 kilómetros del puerto actual y sin embargo como a 6.000 kilómetros del olvido. Bueno, de hecho su situación estratégica, geográfica y política rebaten un poquito esa teoría de Gadir, ¿no? Totalmente. Tengo un libro publicado que ha tenido una gran aceptación sencillamente porque era lógico. Gadir tiene que ser compartida y el gaditano tiene que ser en este caso generoso. Y muy generoso y no ser tan localista, porque en la historia nunca ha habido tantos localismos. ¿Qué es Gadir en suma? Una trilogía. El centro simbólico, que es la pequeña isla sin recursos económicos, sin recursos productivos, el gran centro político y productivo, que es la Sierra de San Cristóbal y Doña Blanca, y el centro de la mansión del dios fenicio, que es Melcar y que es Santipetre. Esa trilogía es lo que compone Gadir, y esa es la tesis que va en el libro, publicado en Bellaterra, en Barcelona, y que está teniendo pues una gran aceptación. ¿Por qué? Porque se ha deshecho un mito después de 4.000 años. Uf, casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, Diego, ¿cuándo comenzó la excavación? ¿En qué lugares habéis excavado? ¿Cuánto han durado las investigaciones? ¿Cuáles son las aportaciones históricas que ha tenido para el conocimiento de Occidente, ¿no? Los fenicios, tartesios, turdetanos? La vida es una casualidad. Lo he dicho siempre, no quiero ser yo el que me abrogue, es decir, lo he descubierto porque no ha sido así. Fue en un día de clase, el último día de clase del año 78. Diego, te voy a pedir una cosita. El micro te lo tiene que pegar un poquito más para que todo el mundo te escuche. El último día, y cógemelo por en medio. Eso, el último día de clase del 78, prácticamente cuando ya nos despedíamos para el examen próximo de unos días, se me ocurre decir,
hemos estado hablando sobre fenicios, hemos estado hablando sobre Gadir y no hemos podido hablar sobre la Gadir de sus orígenes, de sus comienzos. Una mano se levanta, puedo hablar, por supuesto que sí, Juan Ramón Ramírez Delgado, de Cádiz, que estaba haciendo la especialidad allí. Conozco el yacimiento del castillo de Doña Blanca. Esa fue la historia. Al día siguiente yo estaba en el puerto de Santa María. Estaba el alcalde comunista Antonio Álvarez, digo comunista porque era entonces así. Estuvimos exponiendo el tema, no se conocía, y un señor ya mayor nos dijo, sí, esta es la finca de José Luis Osborne Dobé. Nos fuimos para allá y evidentemente allí empezó la historia. Al día siguiente ya estaba en la dirección general hablando con Manuel Fernández Miranda, el sobrino de don Torcuato Fernández Miranda, personaje tan importante en la transición, y que me dio el permiso de excavación y hasta hoy, ¿no? Ha durado la excavación, el proyecto desde el 79 pues hasta el 2003 prácticamente, ¿no? Seguido con una gran profusión de mano de obra, de trabajo, de espacio, de información histórica, que hay muchísima información, muchísima, porque Doña Blanca está transformando todo aquello que conocíamos de cosas importantes, como se llaman los fenicios y los tartesios. Y fenicios y tartesios no es la historia local de mi pueblo que nos interesa a 2 más, a 4, o en todo caso a 5, incluyendo a mi abuela muerta. No, esto interesa al mundo. Se explica en todas las universidades del mundo. Por eso estoy yo tan contentísimo, porque realmente la gran promoción que yo quiero hacer para el puerto, en definitiva, me la estoy haciendo yo. Pues a raíz de eso, ¿cómo se consideran las investigaciones en la historia universal y en la investigación tanto nacional como internacional, Diego? Pues tengo la satisfacción y el orgullo de decir como español que España está presente en lo que es el mundo fenicio, por supuesto el puerto, porque es donde están situados el yacimiento, pero es un capítulo de la historia explicado en Japón, en China, en Harvard, en Stanford, en cualquier universidad europea. Que se sepa al puerto y que el puerto lo sepa y sienta el orgullo de que haber tenido una gran historia es la forma de proyección absoluta, la que nunca se va a interrumpir. Porque tú puedes tener, por ejemplo, un Starlight, a lo mejor te dura 20 años, a los 30 desaparecido porque desaparece la moda, pero la historia no. Y veamos, la Catedral de Sevilla, la Alhambra de Granada, elementos que tienen un peso específico cultural. ¿Cuánto tiempo resistirán al tiempo? Y esto es lo que quiero transmitir, señores, no es una cuestión mía personal, es una cuestión del orgullo que siento de ser occidental, español, andaluz, portuense. Y portuense, desde luego, aunque sea sevillano de nacimiento, pero portuense prácticamente de adopción. Y eso es un gran orgullo, el poder decir, estamos en el mundo, porque nos sustenta una gran historia. Y esta historia puede ser explicada, puede ser visitada y puede tener un carácter lógicamente incluso económico dentro de un turismo cultural. Es una gran expresión de un pueblo. Un pueblo sin cultura está llamado a no ser nada, aunque se crea momentáneamente que lo es. Nada es perdurable. La historia es absolutamente perdurable. Yo tengo la Biblia entre mis manos y está escrita hace 3000 años. Es el libro más vendido del mundo. Yo tengo a Homero y es el libro de los más vendidos del mundo, la Ilíada y la Odisea. Y tengo la historia y todos nos acordamos de Grecia, de Roma, lógicamente, en este caso, fenicios y tartesios. Pero qué mayor regalo puede tener un pueblo que haber tenido unos abuelos tremendamente importantes, porque al fin y al cabo son la historia. Tu familia cultural, que no es la familia biológica, pues es la familia cultural. Y eso es de una importancia excepcional, porque eso trasciende al mundo, trasciende frontera y es imparable. Bueno, nuestras raíces. Nuestras raíces, porque haber sido es una condición de ser, lo digo siempre, porque es una frase que me impactó mucho cuando la oí. Haber sido es una condición de ser. Somos porque ha habido algo que ha sido. La cultura es tan importante que la está viviendo Francia en estos momentos, porque va a vivir épocas muy malas. Y cómo a través de la ideología, eso que parece que es tonto, que siempre se le da pues una importancia
menos considerable de lo que debiera, al fin y al cabo se convierte en importante. Han comenzado ya en muchas sociedades francesas acogidas a decir que nosotros tenemos una cultura y la francesa no es precisamente la nuestra. Eso es lo que ha habido hace unos meses. Y eso es lo que Macron perfectamente sabe. Y eso es lo que saben los franceses, que comienza una nueva historia. ¿Y cómo? No a través de la tecnología, no a través de la posibilidad económica, sino a través de las ideas, a través de la cultura, que es lo que hace que un pueblo realmente permanezca y un pueblo se cohesione y un pueblo llegue pues a unos conceptos de pertenencia. Y eso es muy importante hoy día, donde está dando todo lo contrario. Cuando se dice yo soy un ciudadano del mundo, se está diciendo la mayor estupidez del mundo. Y siento decirlo, porque eso queda muy moderno, queda muy bien. Pero ¿a quién queremos engañar? Estamos siempre jugando por la apariencia. El yo soy, el yo sé, yo me manifiesto. No, yo te busco tu esencia, porque es lo que va a perdurar. Y eso es la cultura, y eso es lo que Doña Blanca en la Sierra de San Cristóbal nos está diciendo, que existimos, y hemos existido para que vosotros hoy día habléis de mí, escribáis libros, difundáis, os sintáis orgullosos, y os voy a hacer incluso otro regalo, porque aunque yo no lo vea, alguien lo verá. El tener el parque cultural arqueológico más importante de Europa, y lo digo en este caso con letras mayúsculas y deteniendo la palabra, porque tiene todos los elementos precisos en más de 400 hectáreas. No conozco casos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero a mí me gustaría hablar de otro de los grandes hallazgos, ¿no? De los más importantes, como ha sido la bodega excavada en la cima de San Cristóbal. Es verdad que por ahora es la bodega completa en la historia prerromana conocida por ahora en el mundo, es la más importante. Por supuesto, eso no hay que dudarlo. La historia del vino se remonta a 7.000 años antes de Cristo. Pero claro, la historia del vino, el tener un lagar, el tener, por ejemplo, unas copas donde se ha visto, yo estoy ahora ultimando un libro para este congreso, para un congreso que va a haber el 19 de octubre sobre el vino internacional en Jerez, pues evidentemente hay evidencias de que el vino se ha consumido, pero lo que es una bodega, lo que es la estructura de una bodega, con todos los espacios que corresponden a los almacenes, a los lugares diferenciados de trabajo, y se nos une los templos donde se conmemoraba y donde se ofrecía el primer mosto a la divinidad. Y después tenemos además el lugar donde se conmemoraba, después de este ofrecimiento a la divinidad, lo que es una gran fiesta social, donde la gente comía y se emborrachaba. Lo tenemos documentado y con todos los elementos, con las ánforas, con los platos, con las copas, que son miles, y lo digo porque me lo he dibujado yo, y son 400 láminas de dibujo, y otro espacio anexo. En total son 1.200 o 1.300 metros cuadrados, con 35 espacios. Eso, de verdad, yo reclamo a que por favor se considere un símbolo en el mundo del vino. El vino es algo que desde que su comienzo solo lo que ha sido es un producto consumido en los lugares más importantes. ¿Y qué voy a decir de Occidente? El vino, al fin y al cabo, es la transustanciación, y lo digo deteniéndome en la palabra, transustanciación, o sea, la esencia divina de eso que se llama religión cristiana y de Cristo, el vino, y no se elige otra cosa, con lo cual quiero decir que tiene una importancia excepcional, y mucho antes lo ha tenido. Y todo eso está ahí explícito en la Sierra de San Cristóbal para que se exhume, se consolide, se teche, se disfrute y sea el símbolo en el mundo de lo que es una bodega. Y hablo precisamente en el lugar donde hablamos de vino, donde está el marco del Jerez, del sherry, de la manzanilla. Sí, no estoy hablando desde otro lugar, estoy hablando desde el lugar del vino, y del vino que ha tenido una gran aceptación en el mundo, y una gran fama en el mundo, porque cuando un inglés bebe un Jerez,
Y eso es importantísimo. De hecho, ha sido nominada para Patrimonio de la Humanidad, ¿no, Diego? En efecto, desde el 2018, francamente yo no lo sabía, pues no nos llamaron prácticamente a ninguno. Vino una comisión del Ministerio de Cultura en Madrid, hizo unas preguntas a alguien, no lo sé, a mí desde luego no, pero lo que sí veo es que, bueno, de pronto me llega un documento donde ha habido un estudio dentro de las denominaciones del vino para Patrimonio de la Humanidad y se eligen a dos, una creo que está en Valencia y otra es Doña Blanca, para Patrimonio de la Humanidad. Pues aprovechemos ese tirón, convirtámoslo en Patrimonio de la Humanidad, con lo cual eso significa un prestigio internacional, unas condiciones económicas suficientes, un reconocimiento y crear un símbolo. Lo que tenemos que construir desde el punto de vista social, cultural y político, símbolos. ¿En qué estado se encuentra? Se encuentra tapada por una razón. Yo estaba en Madrid por entonces, no vivía todavía aquí, cuando me llama el guarda y dice, venga usted porque es que esto es motocross, están haciendo motocross por encima de los muros. Ay, ¿Eso qué es? Qué miedo. Cuando vengo me encuentro pues motos pues subiéndose por encima de los muros, por el tema de los lagares y demás. Inmediatamente doy conocimiento a la Delegación de Cultura y se tapó, pero claro, se tapa como todo aquello que se tapa siempre con el favor de otro. Hazme el favor de tapar. Claro, se cogen palas mecánicas y se tapa. No se tapa de una forma sistemática para que no se deteriore. Y esa es mi gran duda, el ver, quiero pensar que está en un estado de conservación aceptable. Y es lo que hemos propuesto, el que se exhume, el que tengamos la posibilidad de sumarla, consolidarla, cubrirla, como está sucediendo en el Turuñuelo, en Extremadura, como en Canchorrano, en Extremadura, como en otros muchos más sitios, y que esto no es una cuestión nueva, que es una cuestión necesaria, y convertirla en la Sierra de San Cristóbal. ¿Y qué es la Sierra de San Cristóbal? La visión de la bahía, la visión de todo lo que es la campiña, o sea, el centro en altura nuclear que posibilita, cuando uno se sube allí, contemplar todo eso que se nos llena la boca, decir Bahía, Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Jerez y etcétera. Pues subamos allí y veamos todo eso. Y aparte veamos esa bodega. La bodega y el vino es una historia no solo de bebida, es una historia de una ideología Una tremenda. tradición. Lo he dicho antes, cuando una posición teológica, religiosa, decide que sean dos los elementos, el trigo y el vino, la esencia divina, eso importancia tiene, eso es Pues evidente, indiscutible. Hay una duda que tenemos todos, ¿no? Cómo se han excavado muchos materiales, dónde están, se están publicando para que conozcamos qué ha salido de este gran yacimiento. Hasta el 2019, cuando el PP gana las elecciones y tiene que pactar con Ciudadanos, estoy hablando del 2019 creo, yo estaba en un congreso, estábamos viendo, pues, yo estaba viendo los resultados de las elecciones, y lo digo porque ahí empieza todo, pues las empresas públicas temen que, como se había anunciado que iba a haber una remodelación tal y cual, y uno cuando se va no quiere irse solo, quiere ir muriendo, matando. Y eso es de verdad es una condición. La cultura, cuando hablo de cultura, es que la cultura no es solo saber cosas para un concurso de televisión, es porque crea un carácter democrático, para empezar, una visión del mundo más real y desde luego quitar los avatares de todo lo que es la envidia, todo lo que son los rencores. Pues se decide hacer una inspección y decir que aquello está en malas condiciones. Desde entonces no se nos deja entrar. Entre tanto se había hecho una labor extraordinaria ad honorem, siempre sin dinero, a través de mis estudiantes y los que están haciendo tesis doctorales y demás. Ahora el tema se ha retomado a través del Defensor del Pueblo y la resolución la tenemos ya, se nos da la razón. Vale, y queremos, bueno, se habla de un centro de enseñanza arqueológica allí, en Doña Blanca, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Claro, en el año 89-90, pues tuve la intuición, ¿no? y la necesidad de que esos almacenes, en vez de ser almacenes de desechos, de materiales, tal y cual, pues porque no eran zonas activas de conocimiento. ¿Por qué? Para atraer a gentes se hicieron 24 habitaciones
con 2 camas, en total eran 48 personas que podían estar permanentemente haciendo prácticas reales, de carácter internacional, porque siempre he pensado que aunque lo local sea importante, hay que llevarlo a términos internacionales porque es lo que te proyecta en el mundo. Y eso lo quiero dejar muy claro. Y en el mundo se nos puede proyectar de dos maneras, de una forma positiva o de una forma negativa, de una forma cultural o de una forma circunstancial. Elijamos. Eso es política. Y eso es cultura. Esos almacenes se hicieron además un almacén, evidentemente, las habitaciones, un comedor de 100 metros cuadrados para 100 personas. ¿Y para qué? Pues para que se hiciera continuamente los trabajos arqueológicos y cursos especializados, máster y cursos desde chavales de 14 años. ¿Por qué 14 años? Para que aprendieran disciplina y sobre todo para que entendieran lo que es el patrimonio, para que tuvieran amor por el patrimonio, conservación del patrimonio, en definitiva educarlos, ¿no? Y eso era posible porque lo fundamental era construir estos elementos. Se inaugura en el año 91, hubo una gran caldereta, tomamos unos vinos, hablamos mucho, nos dimos muchos abrazos, estamos en el 2023 y aquello prácticamente solo son 3 oficinas de una empresa pública que prácticamente no ha hecho nada. Y es una pena porque hubo una inversión importante durante 3 años con dinero de la Diputación por aquella época y para hacer algo positivo en aras de la cultura. Si no defendemos la cultura, señores, ¿qué vamos a defender? Bueno, además, yo creo que 2 profesiones que han querido todos los niños, una es arqueólogo y otra es astronauta, ¿no? Claro. Todos los niños querían ser arqueólogos. Mira, Jota me dice que él también. Claro, por lo que decía Lorca, solo el misterio te hace soñar. ¿Y qué niño no ha soñado con el misterio, por ejemplo, ya a través de las películas, cuando veían Egipto, cuando veían cuestiones relativas a la arqueología, pero en plan de misterio? ¿Qué éxito no ha tenido las películas estas de arqueología de Richard Ford? Sí, Indiana Jones, ¿no? ¿Hablamos? Por ejemplo. Por ejemplo, porque estas películas se han visto muchísimo. ¿Por qué? Porque te coloca en una situación extrahumana dentro del misterio, aunque el arqueólogo tiene que ser más recatado, evidentemente, y trabajar de una forma más científica, pero nunca se nos quita ese halo de curiosidad del pasado. ¿Qué es lo que te depara? Es lo que a mí me llevó a ser arqueólogo. Yo no iba a ser arqueólogo, iba a ser filósofo, escritor, tal y cual, pero tuve la posibilidad con 19 años de ir a una excavación y lo que vi era suelo y suelo y suelo. Empezó el pico, la pala a entrar en función y a exhumar muros. Y cuando yo vi aquello, digo, esto es un milagro. Para mí era un milagro por entonces. Y digo, esto es lo mío. Porque tuve conciencia de que estábamos resucitando un pasado no visto. Y resucitar un pasado es sencillamente como el encuentro de tu familia cultural, ¿no? Y eso es lo más importante y grande. Y si eso ha tenido además una importancia, aquí por ejemplo que hablamos mucho de apellido, y no quiero mencionar ninguno, pero hay apellidos más ilustres que otros, y hay gente que se jactan de pertenecer a apellidos ilustres, y si son compuestos, mucho más, porque eso da más categoría. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jaime, y el apellido es larguísimo. Eso te da, aunque no tengas un duro, pero la esencia está ahí, ¿no? En este caso no tienes un duro, pero tienes la pertenencia a un pasado ilustre. Es el caso de dichos fenicios, tartesios, iberos y romanos. Y después, por supuesto, el cristianismo. Eso fue esencial. Diego, el patrimonio y la cultura en los últimos 20 años se estaba convirtiendo en un producto cultural de disfrute, ¿no? Más social. Creo que tienes un proyecto muy chulo para acá, para Doña Blanca. Cuéntanoslo muy breve, porque nos queda poquito tiempo, Diego. El proyecto fue expuesto aquí por vez primera en el año 87. Yo he tenido la suerte de verlo. Y no he parado, porque se ha visto, y además con más claridad. Hoy día la gente tiene curiosidad por ver cosas. La gente viaja mucho más. En los años 50 o 60 uno se jubilaba, a los 3 años estaba ya uno asistiendo al entierro. Hoy día le quedan 15 o 20 años de vida más. O sea, quiero decir que económicamente, porque esto es importante, se ve que hay un público potencial ya de gentes de 60 y
5 o 66 años, hasta los 80 por lo menos, donde se viaja. Yo lo he podido ver, lo he podido comprobar. Pero al margen de esto hay una curiosidad por ver algo que uno no ha visto nunca. Uno va a ver cosas. Y en este sentido se nos ocurrió el tema de lo que es el parque arqueológico con 3 elementos. Lo que es la historia, lo que es la zona ahora militar con las canteras. Sabemos la cantidad de cosas y lo que tiene esta cabeza en la imaginación para hacer cosas que no se han hecho jamás dentro de lo que es la música, la poesía, los hologramas, las representaciones. Yo lo que quiero llevar a la gente a vivir la experiencia esa que no se olvida nunca. ¿Dónde podemos ver ese proyecto, Diego? Porque no nos va a dar tiempo a contarlo, pero queremos que la gente vea dónde puede verlo. Mira, aquí hago un llamamiento para que se haga pues una conferencia. Yo como lo tengo a través de imágenes, tal y cual, pues explicarlo al pueblo, porque creo que es importante que el pueblo lo conozca. El pueblo, por supuesto, portuense y el no portuense. Y después está pues una cantera al aire libre para su aprovechamiento en 2 cosas. O puede ser un basurero, cosa que no debe ser nunca, o debe ser algo útil, por ejemplo, en cuestiones deportivas y en cuestiones de algo. Yo pensé en un Starlight porque nos adelantamos a Starlight. Sí, nos adelantamos a Starlight. Este que está aquí se adelantó 10 años antes a Starlight. Pero bueno, por poner algo, quiero decir que la sierra, que ahora es pasiva, tenga una gran actividad en todo sentido, histórico-cultural y sobre todo mirando, porque hay que tener conciencia de empleo y conciencia de trabajo y conciencia de economía, porque aunque seamos de letras, estos pies que tengo y estos zapatos están puestos en el suelo de una forma indeleble, pegada al suelo, y la cabeza pegada en lo que es la poesía, los sentimientos, la cultura, en definitiva, todo lo que conlleva a otro mundo, porque no es incompatible pisar firmemente y pensar libremente. Diego, no nos da tiempo a más. Invitamos a todos los telespectadores a que sigan a Diego Ruiz Mata, que da muchísimas conferencias donde podéis leer más, bueno, libros, tenemos muchos libros, también podéis verlo en su perfil y conocer más sobre la historia de Doña Blanca y la Sierra de San Cristóbal. Diego, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Me habría gustado tener muchísimo más tiempo, pero estos son los medios de comunicación, tenemos lo que tenemos, pero bueno, siempre es bueno dejar a la gente con un poquito de ganas, de un poquito más. Es normal. Y que siga investigando y que te sigan en esas grandes conferencias que yo he tenido el placer de asistir y que de verdad merece la pena. Gracias, Diego. Nos despedimos ya hoy aquí en Puerto Sherry del magazine de 101 TV Cádiz. Mañana más aquí a las 7:30 en 101 Televisión, el magazine Hoy Cádiz Especial Verano.